Bueno, buenos días muchachos. Vamos a hablar de lo que es la interpretación de tomografía de tórax. Tenemos que recordar que la tomografía de tórax es un método no invasivo que permite estudiar el interior del organismo en cortes anatómicos, por lo general cortes que son de tipo axial. Esta, este equipo fue una idea desde hace varios años y tan solo se pudo hacer realidad cuando se contó con una adecuada tecnología ya basada en los computadores, siendo el ingeniero inglés Coulsfield quien produjera en 1971 el primero de estos aparatos, lo cual le valió el Premio Nobel en Medicina en 1979. Eh, Este equipo está constituido por un tubo de rayos X que gira alrededor del paciente, emitiendo radiaciones que atraviesan el organismo, las cuales son modificadas según el coeficiente de absorción de los diferentes tejidos atravesados. Estas radiaciones modificadas son captadas en el lado opuesto por unos detectores, eh, que son estos de aquí. Esto es lo que rota. Acá del lado opuesto hay unos detectores que pueden presentarse ya sea en estado sólido o en estado gaseoso. Estado sólido como los yoduros o estado gaseoso como el xenón presurizado. Las vibraciones o las ionizaciones producidas por esos rayos X en las moléculas del detector se convierten en señales eléctricas que son transmitidas a un computador, el cual a su vez las analiza, elabora y conduce transformándolas en imágenes digitalizadas a una pantalla, pues, que es donde vamos a observar la imagen del interior de nuestro cuerpo. Entonces aquí podemos ver lo que da las radiaciones, y esto da una imagen digitalizada que por lo general puede ser en tercera dimensión. Es importante tener en cuenta, antes de entrar a hablar como tal de la tomografía, de que hay una terminología que debemos utilizar, entonces, o que debemos apropiarnos de estos términos que son de los cuales vamos a comenzar a hablar de aquí en adelante. Entonces, tenemos que hablar de lo que es la densidad. Y la densidad se refiere a qué tan blanca o qué tan negra se observa una estructura en la imagen tomográfica, de acuerdo a su constitución biológica. En la tomografía se usa una escala de unidades Hounsfield como escala de densidad. Esta escala comprende un rango que va desde más 1000 unidades Hounsfield hasta menos 1000 unidades Hounsfield. Estructuras muy densas, como por ejemplo el hueso, tendrán un valor cercano a más 1000 unidades Hounsfield y estas se van a ver de color blanco, al igual que en la rayos X normal. Y estructuras de densidad intermedia como el agua tendrán un valor cercano a 0 unidades Hounsfield. Y estructuras de densidad baja como el aire tendrán un valor de menos 1000 unidades Hounsfield. Entonces, como lo podemos ver aquí, entonces son unas escalas de grises que ya se denominan unidades Hounsfield. Por eso cuando nosotros hablamos de una imagen demasiado negra, como en este caso, el gas de los pulmones, como lo vemos aquí, significa que tienen una densidad muy baja, entonces se denominan hipodensidades. Y cuando tienen densidades demasiado altas, como por ejemplo el hueso, se denominan hiperdensidades. Entonces, acordémonos de eso. Entonces, nosotros recordemos que cuando nosotros hablábamos de los rayos X, hablábamos de radiolúcido y radiopaco. Acá no hablamos de imágenes radiolúcidas o imágenes radiopacas, sino hablamos de imágenes hiperdensas o hipodensas. Otro término que tenemos que tener en cuenta es lo que es el contraste.
y es la diferencia de densidades. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces miramos que el intestino, como tiene gas en su interior, tiene una densidad hipodensa y hace contraste con esta densidad isodensa del hígado, que es gris, y con esta hace contraste con esta densidad hiperdensa del hueso. Entonces, eso es el contraste, es la diferencia de las diferentes densidades que presentan los órganos dentro del cuerpo. Otra terminología que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que se habla del ancho de ventana. Y eso hace referencia al número de unidades de densidades, o sea, al número de unidades Hounsfield que podemos ver en la pantalla. Por ejemplo, si se utilizan densidades entre menos 200 unidades Hounsfield y más 600 unidades Hounsfield, el ancho de ventana será 800 unidades Hounsfield. El ancho de ventana determina el contraste y se escoge de acuerdo al área anatómica que se va a estudiar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Disculpen un minuto, voy a señalarles por aquí. O sea, ¿qué quiere decir eso del ancho de ventana? Si nosotros escogemos un ancho de ventana entre menos 30 unidades Hounsfield y entre 40 unidades Hounsfield, quiere decir que tenemos un ancho de ventana de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 unidades Hounsfield. Entonces, todo lo que nosotros miremos en esta ventana, en este ancho de ventana, es lo que nosotros vamos a poder ver, o las imágenes que nosotros vamos a poder ver dentro de la tomografía. Mientras que las imágenes que están por fuera de este ancho de ventana no se van a poder observar. Por ejemplo, en ese caso el hueso, que está en 980 unidades Hounsfield, 1000 unidades Hounsfield, no se va a poder observar con esa ventana. ¿Listo? Otro término que nosotros debemos de tener en cuenta es el nivel de ventana. Y el nivel de ventana es el valor medio de un ancho de ventana escogido. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía anteriormente, si nosotros tenemos menos 200 unidades Hounsfield y 600 unidades Hounsfield, pues el ancho de ventana será 800 unidades Hounsfield. Y el nivel de ventana sería más 200 unidades Hounsfield, o sea, es la mitad de las unidades Hounsfield. Entonces, eso es lo que hace referencia al nivel de ventana. Entonces, como podemos ver aquí, aquí nosotros vemos diferentes anchos de ventana. ¿Listo? O sea, mientras más, digámoslo así, más ancha sea la ventana, más relevantes van a ser algunas estructuras. Y aquí podemos ver el nivel de la ventana. Entonces, igualmente, el nivel de la ventana es más o menos el punto medio en el cual nosotros vamos a ver muy bien ese tipo de estructuras. ¿Cuál es la técnica para tomar la tomografía? La TAC de tórax es tomada con el paciente de cúbito supino, o sea, acostado boca arriba, con los miembros superiores levantados por encima de la cabeza, y se le solicita al paciente que haga una apnea inspiratoria. En la tomografía de tórax se puede utilizar un medio de contraste intravenoso cuando se sospecha alguna anormalidad a nivel vascular, alguna anormalidad a nivel de la grasa mediastínica, cuando el paciente tiene una enfermedad pleuroparenquimatosa compleja. Y para tomar una tomografía, se utiliza una ventana para parénquima pulmonar que
va entre menos 800 unidades Homefield y más 600 unidades Homefield para impedir el tejido pulmonar que tiene una densidad cercana de menos 800 unidades Homefield y el tejido óseo de la pared torácica con una densidad de más 600 unidades Homefield. La otra ventana que se toma es la ventana para mediastino, que va desde menos 100 unidades Homefield para visualizar la grasa y tejidos blandos hasta más 400 unidades Homefield, que es la densidad del hueso a este nivel. Igualmente se podría tomar una tomografía sin contraste, que se denomina tomografía de alta resolución o TACAR. Y esta tomografía de alta resolución o TACAR está indicada básicamente para enfermedades pulmonares, pero a nivel intersticial, no intraparenquimatoso. Esa es la gran diferencia. Entonces, el TAC de tórax con contraste, que es el que normalmente se utiliza para ver enfermedades básicamente intraparenquimatosas, mientras que la TACAR o la TAC de alta resolución se utiliza para enfermedades de tipo intersticial. Bueno, hay que tener en cuenta que la radiografía simple de tórax continúa siendo el método de primera elección en el estudio de patologías del tórax. Y la TAC es usada como segunda línea diagnóstica en problemas que no son resueltos por una radiografía convencional. Las principales indicaciones del ataque de tórax son el estudio de cáncer pulmonar, estudio de nódulos o masas pulmonares, patologías que comprometen la pleura y el parénquima pulmonar, patologías de la columna torácica, evaluación del parénquima pulmonar en pacientes con pruebas de función pulmonar anormales y radiografía normal, en estudios de cáncer oculto, infecciones de origen desconocido. Entonces esas son las indicaciones para la toma de una tomografía de tórax. ¿Cómo evaluamos la tomografía de tórax? Entonces, para evaluar la tomografía de tórax tenemos que evaluar varias estructuras. Entonces, tenemos que evaluar las estructuras vasculares, tenemos que evaluar lo que es la vía aérea, inicialmente la anatomía normal y posteriormente las alteraciones de tipo patológico. Entonces, lo primero que debemos evaluar son las estructuras vasculares. Bueno, para efectos prácticos y facilidad de la orientación, la ventana para mediastino se estudia a partir de un primer corte situado a nivel del arco aórtico y posteriormente se observan los cortes superiores e inferiores a este. Entonces aquí podemos ver que el primer corte que se observa, pues, o la primera imagen, como podemos ver, en esta imagen de acá, en la tomografía nosotros tenemos diferentes cortes a diferentes niveles. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación del ataque de tórax y vamos a evaluar las estructuras vasculares, el primer corte que debemos observar es el corte donde se encuentre el arco aórtico. Entonces aquí ya podemos mirar el arco aórtico. Miren, este es el arco aórtico y aquí miramos el arco aórtico. ¿Listo? Y de ahí vamos a hacer una evaluación tanto hacia arriba y hacia abajo del arco aórtico. El primer corte a nivel del arco aórtico tiene un curso oblicuo y dirigido hacia la izquierda y tiene una estrecha relación con lo que es la vena cava superior y con lo que es la tráquea. Entonces aquí miramos la tráquea, que es hipodensa, y igualmente vemos aquí entonces la tráquea, el arco aórtico. No sé si se observe lo que estoy presentando. Entonces aquí está el arco aórtico, aquí este círculo negro de aquí es la tráquea y miramos la vena cava superior, con lo que guarda una gran relación. A este mismo nivel observamos lo que es el timo, ocupando lo que es el mediastino anterior. Aquí miramos el timo
Aquí miramos el timo, ¿no? El timo cambia de apariencia de acuerdo a la edad. Acordémonos que el timo se reabsorbe a partir de los 7 años. En la infancia posee bordes convexos y densidad igual a la del músculo. Después de la pubertad inicia la involución con aplanamiento de sus bordes y disminución de su densidad por atrofia e infiltración grasa. En cortes superiores al arco aórtico, o sea, cuando son supraaórticos, perdón, debemos identificar de rutina 5 vasos, que son la arteria subclavia izquierda, es el vaso relativamente más posterior a la izquierda y adyacente a la tráquea, ¿no? Que es este de aquí. Entonces aquí encontramos la arteria subclavia izquierda. Si nos remitimos a nuestra imagen tomográfica, observamos la arteria subclavia izquierda. El segundo vaso que nosotros debemos identificar es la arteria carótida común izquierda, que se encuentra a la izquierda de la tráquea por delante de la arteria subclavia izquierda. Entonces la podemos encontrar aquí, exactamente. Es esta de aquí, la número 2. El tercer vaso que nosotros debemos identificar es el tronco de la arteria brachiocefálica, estructura que se encuentra medial y anterior a la tráquea, que es esta de aquí. Y lo encontramos aquí. Entonces, recuerden, arteria subclavia izquierda, arteria carótida común izquierda, tronco de la arteria brachiocefálica. El cuarto vaso que nosotros debemos identificar es la vena brachiocefálica derecha, ubicada a la derecha del tronco de la arteria brachiocefálica, que es esta de aquí. Es esta de aquí. ¿Listo? Y el quinto vaso que nosotros debemos identificar en el corte superior al arco aórtico es la vena brachiocefálica izquierda. Su porción superior tiene un curso vertical y en la porción inferior toma un curso horizontal, cruzando la línea media para unirse con la vena brachiocefálica derecha, formando la vena cava superior. Y esta es la que encontramos aquí, como en forma de media luna. Ahí encontramos la vena brachiocefálica izquierda. Perdón, voy a cerrar aquí. Listo. En los cortes inferiores al arco aórtico, perdón, a ver, acá. En los cortes inferiores al arco aórtico, o sea, los cortes infraaórticos, debemos evaluar las siguientes estructuras. Las arterias pulmonares, o el tronco de la arteria pulmonar, que es esta de aquí, perdón, ¿dónde está? El tronco de la arteria pulmonar, que lo encontramos aquí, esto ya es por debajo del arco aórtico. La vena cava superior, que es esta de aquí la observamos muy bien, vena cava superior, tronco de la arteria pulmonar. La aorta ascendente y la aorta descendente. Y aquí encontramos aorta ascendente, que es esta grandota de aquí, y la aorta descendente. Entonces acuérdense que a nivel infraaórtico, en el primer corte infraaórtico debemos evaluar 4 vasos, que son las arterias pulmonares o el tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente, la aorta descendente y la vena cava superior. Bueno, en un corte aún más inferior encontramos el corazón, encontramos lo que es la aorta descendente y lo que es la vena ácigos y hemiácigos. En cuanto a la vía aérea está compuesta por la tráquea, la carina, los bronquios principales, los bronquios lobares, segmentarios, subsegmentarios. Y como podemos ver en esta gráfica, esta de aquí es la tráquea, se observa redonda
u ovalada, presenta una pared delgada, aplanada, delineada intermitentemente por la columna aérea y externamente por la grasa mediastinal, el esófago, guarda una estrecha relación con su pared posterior. Cuando nosotros vamos a evaluar lo que es la vía aérea, lo primero que identificamos es lo que es la tráquea, que está aquí, y posteriormente debemos identificar la anatomía segmentaria individual, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Para el estudio del pulmón derecho se utilizan 5 cortes secuenciales, que son el corte de la carina, que lo miramos aquí, el bronquio para el lóbulo derecho, primer corte, el segundo corte, perdón, el tercer corte para el bronquio intermediario derecho, el cuarto corte para el bronquio del lóbulo medio y el quinto corte para el bronquio para el lóbulo inferior derecho. En el primer corte se observa lo que es la carina y el bronquio para el segmento apical del lóbulo superior derecho. Entonces aquí podemos observar lo que es la carina y el bronquio apical del lóbulo superior derecho, acompañada por una arteria medialmente y de la vena lateralmente para el segmento apical. En el segundo corte, ¿qué vamos a identificar? En el segundo corte, el bronquio para el lóbulo superior es encontrado justo por debajo de la carina, observando su división en un segmento anterior y un segmento posterior. El ángulo formado por la bifurcación va a correr una vena que es la vena pulmonar superior derecha y en ocasiones se identifica el tronco anterior de la arteria pulmonar derecha anterior al bronquio para el lóbulo superior. Aquí está de aquí. Aquí podemos encontrar en su bifurcación del bronquio del segmento anterior y del segmento posterior lo que es la vena pulmonar superior derecha. En el tercer corte lo que encontramos es el bronquio intermediario, que es este de aquí. Aquí lo podemos ver. Acordémonos que como tienen aire, los bronquios y los pulmones, pues dentro de su estructura lo vamos a ver. Vamos a ver imágenes de menor densidad, hipodensas, o sea, negras. Y aquí lo vemos, entonces el bronquio intermediario, y ese se extiende justo desde el origen del bronquio para el lóbulo superior derecho hasta el origen del bronquio para el lóbulo medio. A ese nivel se observa la fisura menor como una zona hipovascular. Entonces miren que aquí se observa que no hay vasculatura. Todos estos de aquí, estas ramificaciones de aquí, son los vasos sanguíneos. Miren que aquí a este nivel no hay vasculatura por la presencia de la fisura del lóbulo medio. La arteria interlobar derecha y la vena pulmonar derecha le dan un contorno nodular al líquido pulmonar. Como lo podemos ver aquí. Aquí vemos la arteria y la vena pulmonar derecha. Entonces, estos le dan un contorno nodular, como si fuera un nódulo alrededor del bronquio intermedio. En el cuarto corte se observa el bronquio para el lóbulo medio, que lo podemos ver aquí, el bronquio para el lóbulo medio. Y vamos a ver que se contiene sus bronquios segmentarios, que son el bronquio lateral, que es este de aquí, que lo vemos aquí, bronquio lateral, y el bronquio medial. Y aquí es donde se marca el punto de origen
del bronquio para el lóbulo inferior derecho. En el borde lateral del bronquio para el lóbulo medio y el bronquio para el lóbulo inferior corre lo que es la arteria pulmonar interlobar derecha, que la podemos ver aquí. Entonces acuérdense que todas estas estructuras que son blancas son vasos sanguíneos. Y en el quinto corte se aprecia el bronquio para el lóbulo inferior, que continúa aproximadamente de 7 a 10 milímetros como tronco basal, para luego dividirse en sus troncos segmentarios: superior, medial, anterior, lateral y posterior. La arteria pulmonar interlobar derecha se ubica posterolateral al tronco basal, para luego dividirse en las ramas arteriales segmentarias para el lóbulo inferior. Y aquí podemos encontrar el bronquio del lóbulo inferior. Bronquio del lóbulo inferior. Entonces aquí lo observamos. En la anatomía segmentaria del pulmón izquierdo, igual que en el pulmón derecho, se obtienen 5 cortes característicos. Las variantes anatómicas son más frecuentes en el pulmón izquierdo. Aquí podemos observar que el primer corte hace referencia a lo que es la narina, aquí el bronquio intermediario, el bronquio para el lóbulo superior izquierdo, el bronquio para el lóbulo superior derecho, que lo vemos aquí, superior izquierdo, perdón, el cuarto corte que es el bronquio para la língula, el quinto corte que es el bronquio para el lóbulo inferior izquierdo, que es este de aquí, este corte de aquí. Igualmente vamos a ver cada uno de los cortes. El primer corte a nivel de la carina muestra los bronquios apicales. Entonces aquí observamos el primer corte a nivel de la carina, que muestra los bronquios apicales, que son estos de aquí. Estamos en el lado izquierdo, bronquios apicales, que son esos dos punticos pequeños, que es una apical anterior y una apical posterior. ¿Listo? Que es lo que nosotros observamos, como lo vemos aquí. Entonces, los bronquios apicales, que serían estos de aquí. Y nosotros en el corte pues los vamos a ver de esta forma. En el segundo corte a nivel del bronquio intermediario se muestra el bronquio ápico posterior antes de su división, rodeado por la arteria y la vena pulmonar para el lóbulo superior izquierdo. Entonces aquí encontramos el bronquio ápico superior, tenemos este de aquí, donde dice B1 más 3, el bronquio ápico posterior, perdón, y rodeado por esto blanco que se ve aquí, que es la arteria y la vena pulmonar del lóbulo superior izquierdo. En ocasiones puede observarse el bronquio para el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. En el tercer corte, sobre la porción superior del bronquio para el lóbulo superior izquierdo, en cuya porción distal se origina el bronquio para el segmento ápico posterior, rodeado por la arteria pulmonar izquierda, pasa sobre todo el bronquio para el lóbulo superior izquierdo, indentando la pared posterior y superior del mismo bronquio. Aquí lo podemos observar. Entonces, el bronquio del lóbulo superior izquierdo, y va a estar rodeado, pues ya, como lo sabemos, por la arteria pulmonar izquierda, tanto en su parte posterior y superior. En el cuarto corte, a nivel de la porción inferior del bronquio para el lóbulo superior izquierdo, en cuya parte distal se observa el origen del bronquio para la língula con su segmento superior e inferior, y a este nivel se identifican las arterias interlobar izquierda. Y aquí miramos las arterias interlobares, el bronquio para la língula, ¿listo? Y sus segmentos superior e inferior, superior y el inferior que se discurre hacia acá. En el quinto corte, a nivel del tronco basal del bronquio, para el lóbulo inferior izquierdo, se dividen los segmentos superior, lateral, posterior y anteromedial,
que se originan en un tronco común. Las ramas de las arterias pulmonar para el lóbulo inferior corren posteriores y laterales al bronquio basilar del lóbulo inferior. Y aquí observamos, entonces aquí dan todas estas pequeños bronquios, que los podemos ver como unos punticos negros, eh, que son los segmentos superior, lateral, posterior y anteromedial, y se originan todos después del bronquio o del tronco común. Y alrededor de este, las ramas de la arteria pulmonar corren posteriores, mírenlas aquí, posteriores y laterales al bronquio de la basilar, al tronco, perdón, de la basilar. Bueno, cuando ya nosotros determinamos la anatomía normal, tanto vascular como de la vía aérea, debemos identificar algunos patrones tomográficos que podemos encontrar que ven la redundancia en la tomografía de tórax. Y estos patrones son propios del ataque. Y se los va a encontrar sobre todo cuando se realizan cortes en la tomografía de alta resolución, como dijimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia de la tomografía de alta resolución? Que la tomografía de alta resolución no lleva contraste, ¿no? ¿Cuál es el primer patrón que podemos encontrar? El patrón en mosaico, que se caracteriza por áreas alternadas de hiperlucencia e hiperatenuación causadas por enfermedad de las pequeñas vías aéreas o por enfermedad pulmonar vascular, como vemos en las áreas de aquí. Miren aquí y aquí. ¿Listo? No tiene todo un patrón homogéneo, sino un patrón en mosaico. Ya. El otro patrón que podemos encontrar es el patrón en vitrio claro. Está dado por un incremento de la atenuación pulmonar con preservación de las imágenes bronquiales y vasculares. Dentro de las causas que producen este tipo de patrones se encuentra el llenado parcial del espacio aéreo, el engrosamiento del intersticio, el colapso parcial del alveolo, la expiración normal o el aumento del volumen sanguíneo. La etiología de este patrón es inespecífica y puede observarse tanto en enfermedades alveolares como en enfermedades intersticiales. Es como lo observamos aquí. Esto es un patrón en vidrio esmerilado. Y es un patrón muy característico de lo que vemos ahora, que es la enfermedad por infección por SARS-CoV-2, la infección por coronavirus. El patrón de árbol en brote se caracteriza por la presencia de nódulos centrolobulillares y opacidades lineales ramificadas, que refleja la presencia de bronquiolos centrolobulillares dilatados cuya luz está impactada con moco, líquido o pus. Se suele acompañar de inflamación peribronquial y las causas más frecuentes son las infecciones de la vía aérea por tuberculosis, aspergillus, la fibrosis quística, la bronquiolitis difusa. Entonces aquí podemos observar imágenes como si fueran nódulos. Y el patrón de empedrado. Se llama patrón de empedrado a la superposición de patrones en vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos interlobares o intralobares. Este patrón fue originalmente descrito en la proteinosis alveolar y actualmente se reconoce otras etiologías como el carcinoma bronquialveolar, el Pneumocystis jirovecii, neumonía lipoidea, el edema pulmonar, toxicidad pulmonar por fármacos y es una de las fases finales de la infección por coronavirus. Entonces aquí podemos ver que se observa como patrón de empedrado. Bueno,
¿Qué es lo otro que nosotros debemos observar? Entonces ya debemos observar la parte de patología eh, pulmonar como tal, dentro de la cual vamos a determinar si hay presencia o no de masas mediastinales, eh, presencia o no de masas eh, de nódulos pulmonares, presencia o no de carcinoma broncogénico, enfermedad pulmonar difusa, enfermedades bulosas, presencia de cavitaciones, presencia de derrame pleural, si hay eh, alteraciones pleurales como el mesotelioma o alteraciones de la pared torácica. Entonces, lo primero que vamos a identificar en la TAC es si hay masas mediastinales. Hay una gran variedad de lesiones que se presentan como masas y muestran fuerte predilección por algunos de los tres compartimentos mediastínicos. Recordemos que el mediastino se divide en un mediastino anterior, medio y posterior, y dependiendo de eso nosotros vamos a encontrar las diferentes los diferentes tipos de lesiones. Las masas mediastínicas que se ubican en el compartimento anterior pueden ser el timoma, los tumores de células germinales, las masas tiroideas, neoplasias mesenquimatosas, ¿no? El timoma, que produce un aumento de tamaño asimétrico del timo. El 30% son malignos. Y es importante tener en cuenta que los pacientes con miastenia gravis tienen hiperplasia tímica en un 65% y en un 15% presentan un timoma, que es el tumor mediastínico. La hiperplasia tímica produce aumento simétrico del tímico. Entonces aquí podemos ver, recordemos que ya habíamos visto que en algunos pacientes nosotros cuando evaluamos la vasculatura debemos observar el timo. Y aquí podemos observar un timoma, ¿no? Bueno. El otro tumor que podemos ver es el tumor de células germinales. Se origina por la detención de la migración de células germinales primitivas dentro del mediastino. Ellos comprenden varios subtipos como los quistes dermoides, los teratomas, los seminomas, carcinoma embrionario, tumores del seno endodérmico. La mayor proporción de lesiones benignas está compuesta por quistes dermoides y teratomas benignos, mientras que los teratomas malignos componen la mayor parte de lesiones malignas, y estos se caracterizan por las diferentes densidades que contienen. Y aquí podemos ver, ¿no?, que tiene una densidad diferente o un contraste diferente con el resto del mediastino. Las masas tiroideas generalmente son el resultado del crecimiento de la tiroides dentro del mediastino anterior, a partir del polo inferior o del istmo tiroideo. Normalmente estas lesiones son bocios nodulares coloidales. Tienen unas características tomográficas muy significativas, como son una continuidad anatómica con la tiroides cervical, calcificaciones locales, alta densidad, aumento marcado de la densidad después de administrar medio de contraste. Los bordes son irregulares, hay pérdida del plano graso que pueden sugerir un carcinoma, pero esto es muy infrecuente. Entonces aquí podemos ver todas estas lesiones. Miren aquí, encontramos la tiroides, aquí está la tráquea, y miren cómo se observan estas lesiones blancas de aquí, que son calcificaciones, y lo que hablábamos anteriormente, que tiene contiguidad con la tiroides. No se ve que haya ninguna disrupción a nivel de la tiroides, ¿no? Y alta densidad, como densidad de hueso. Miren aquí, encontramos la columna cervical, miren que la densidad es muy similar. La neoplasia mesenquimatosa
Este incluye varios tipos, como son el lipoma, el fibroma, el hemangioma, el linfangioma. El lipoma, si bien es más frecuente en el mediastino anterior, puede presentarse en cualquier compartimento. Este tiene apariencia característica en el TAC, observándose como una lesión focal encapsulada con densidad grasa que se distribuye entre los menos 70 a los 130, entre el menos 70 a menos 130 unidades Hounsfield. Las anomalías de distribución grasa pueden ser difusas como en la lipomatosis. Entonces, miren aquí podemos encontrar una neoplasia mesenquimatosa, pues posiblemente sea un lipoma. Las masas del mediastino medio. Entonces, dentro del mediastino medio encontramos varias masas: aplanamiento de los ganglios linfáticos, el quiste broncogénico, quiste pleuropericárdico, hernias que se pueden originar a través del agujero de Morganini, el aneurisma aórtico o la disección aórtica. Cuando nosotros observamos el mediastino medio, pues debemos observar la presencia de agrandamiento de los ganglios linfáticos. Indudablemente es la causa más común de ensanchamiento mediastínico. El número promedio de ganglios linfáticos es de 64 y el 80% de los cuales se encuentran adyacentes al árbol traqueobronquial. Se ha establecido que el tamaño normal de un ganglio linfático es de 1 centímetro en su eje corto, y las alteraciones patológicas de los ganglios linfáticos consisten en un aumento del número y del tamaño, disminución de su densidad por necrosis y aumento de la densidad por calcificaciones. Los ganglios edematosos y aumentados de tamaño pueden confluir formando grandes conglomerados y grandes masas. Los cambios anormales son producidos frecuentemente por patologías como la tuberculosis, enfermedades por hongos, sarcoidosis, metástasis, el linfoma, el VIH, leucemias, y otras enfermedades que son mucho menos frecuentes, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa, amiloidosis, escleroderma. Y aquí podemos ver un conglomerado ganglionar, ¿no?, a nivel del mediastino medio. El quiste broncógeno es de origen congénito, es considerado componente del espectro del secuestro pulmonar, se dividen en mediastínicos e intrapulmonares, y estos últimos se pueden comunicar con el árbol traqueobronquial, siendo causa de infección recurrente. Los quistes mediastínicos son más frecuentes y se localizan preferentemente a lo largo de la pared paratraqueal derecha, cerca de la carina del mediastino medio. Su apariencia tomográfica es de lesión redondeadas, pared delgada y densidad de agua, ¿no?, como lo podemos ver aquí. La densidad es completamente diferente. Y si ha sufrido una infección previa, su densidad puede ser mucho mayor a la del agua. El quiste pleuropericárdico son defectos de la embriogénesis de la cavidad celómica, más a menudo localizados en el ángulo cardiofrénico o en el borde inferior del pericardio. En la tomografía tienen apariencia quística, como la vemos aquí, con bordes bien definidos, densidad de agua y de forma redonda, ovalada o de forma irregular. Las hernias a través del agujero de Morganini. Los forámenes de Morganini son pequeños defectos triangulares del diafragma, a unos pocos centímetros de la línea media. Cuando son mayores de lo normal, permiten que se hernie el contenido abdominal al interior del tórax, siendo más frecuentemente del lado derecho. Cuando el contenido herniario es epipleón, su apariencia en el TAC será la de una lesión grasa. El hígado, el colon, el intestino delgado también podrían herniarse por este defecto, y aquí podemos observar una herniación, contenido intestinal dentro de la pared torácica.
Aneurisma de la aorta torácica. Como sabemos, los aneurismas son dilataciones anormales de todas las capas de la pared arterial. Se diagnostican en tomografía si el diámetro de la aorta torácica supera los 4 centímetros. Sin embargo, dada la variabilidad del diámetro aórtico, principalmente de la aorta torácica descendente, se han tomado como guía práctica que el diámetro de la aorta descendente nunca debería ser mayor que el de la aorta ascendente, manteniendo una relación de 1.5 a 1 centímetro. En la tomografía se puede apreciar dilataciones, trombos intramurales, desplazamiento o erosiones de estructuras adyacentes, engrosamiento perianeurismático o hemorragias. Y aquí podemos ver la dilatación de la aorta. La disección aórtica es el resultado de un corte en la capa íntima de la aorta con penetración de sangre en la capa media, creándose un falso lumen entre el tercio interno y los 2 tercios externos de la capa media. Rara vez compromete más de la mitad de la circunferencia aórtica. Dentro de los factores predisponentes se mencionan la hipertensión arterial o el síndrome de Marfan, el embarazo, la sífilis, la coartación aórtica. La disección aórtica se puede clasificar de 2 tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A es cuando se compromete la aorta ascendente y sin tratamiento son casi siempre fatales por ruptura dentro del pericardio. Por lo que el tratamiento pues es netamente quirúrgico y aquí podemos ver la disección aórtica, ¿no?, de la aorta ascendente. Miren aquí se ve la pequeña ruptura de la aorta. Y en la disección aórtica tipo B compromete solamente la aorta descendente. Usualmente, como lo vemos aquí, miren, aquí está dilatada y está rota por la mitad, como se observa aquí. Usualmente se origina justamente distal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Característicamente no conlleva riesgo de extensión proximal, por lo tanto son de tratamiento médico, no como la tipo A, que es de tratamiento quirúrgico. Y las masas del mediastino posterior, que pueden ser de 3 tipos: tumores neurógenos, el meningocele o el quiste neuroentérico y de duplicación intestinal. Los tumores o las masas neurógenas pueden originarse a partir de los nervios periféricos, como son el neurofibroma o los schwannomas, o también pueden originarse de la cadena simpática, como son el ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma o los neuroblastomas. Característicamente tienen baja densidad por su contenido de lípidos y son frecuentemente las calcificaciones y los espacios quísticos lo que nosotros podemos observar, y aquí podemos ver, ¿no?, un tumor del mediastino posterior con calcificaciones. El meningocele se produce por herniación de las leptomeninges a través del foramen intervertebral. Un meningocele contiene solo líquido cefalorraquídeo y algunos contienen elementos también nerviosos. En la tomografía es característico el agrandamiento del foramen intervertebral y la presencia de una masa quística de bordes bien definidos y de densidad de agua, como lo podemos ver aquí. Y aquí podemos ver, esta es la vértebra y podemos observar que del interior de la vértebra sale una masa, ¿no?, que tiene densidad de agua, una masa quística a través de un foramen. Esto es un meningocele. Y el quiste neuroentérico y la duplicación intestinal son prácticamente indistinguibles desde el punto de vista tomográfico. Y lo podemos ver aquí. Este es un quiste
neuroentérico, también con densidad de agua y doble contraste. Otras patologías que nosotros debemos analizar a nivel pulmonar son los nódulos pulmonares. Recordemos, como lo habíamos visto anteriormente, que el nódulo pulmonar solitario tiene unos criterios de benignidad que incluyen que sea un tamaño menor de 2 centímetros, bordes bien definidos y lisos, calcificación especialmente punteada central, laminada o en forma de lo que se habla de roseta de maíz. Y aquí podemos ver lo que es el nódulo pulmonar solitario. Su densidad es mayor de 200 unidades de Hounsfield y en estudios seriados no muestra crecimiento en un periodo de 2 años. Los criterios de malignidad incluyen que el tamaño sea mayor de 2 centímetros, bordes mal definidos, lobulados o umbilicados, densidad menor de 200 unidades Hounsfield. Las calcificaciones es muy rara, pero cuando presentan es excéntrica. Infortunadamente, un nódulo solitario es la forma más común de presentaciones de un carcinoma broncogénico asintomático. Aquí podemos también observar un nódulo pulmonar solitario. El carcinoma broncogénico. La apariencia tomográfica más común del carcinoma es una masa produciendo obstrucción bronquial, dando como resultado una telectasia, retención obstructiva de secreciones o neumonitis obstructiva. El estrechamiento bronquial puede ser demostrado por tomografía. Aquí podemos ver el tumor y cómo va estrechando el bronquio. ¿Para qué nos sirve el ataque del carcinoma broncogénico? Para poder estadificar ese tipo de tumores y porque nos demuestra si hay compromiso ganglionar, si este tumor se extiende hasta la pared torácica, hasta el pulmón contralateral, si se extiende al espacio pleural, hacia las estructuras mediastínicas o hacia las glándulas adrenales. Y aquí podemos mirar cómo hay un tumor broncogénico que se va extendiendo ya hacia el pulmón contralateral, va infiltrando lo que es el pulmón contralateral. La enfermedad pulmonar difusa tiene dos tipos de patrón. Un patrón que puede ser de tipo alveolar o un patrón que puede ser de tipo intersticial. Aquí podemos observar lo que es el patrón alveolar. Resulta de la ocupación del espacio alveolar por sangre, líquido, exudado de células inflamatorias o una mezcla de las tres. En las fases iniciales se presenta como nódulos pobremente definidos que progresivamente coalescen para formar grandes áreas de opacidad. Son característicos de presentar lo que vemos aquí, que es el broncograma aéreo. ¿Se acuerda que en la radiografía también mirábamos lo que es el broncograma aéreo? ¿Qué nos pueden dar ese tipo de patrón alveolar? Lo que son neumonías bacterianas, hemorragia, edema, neumonitis intersticial en fase exudativa. El patrón intersticial, como les dije anteriormente, el método o la tomografía de tórax que se utiliza no es la tomografía con contraste para ver patrones intersticiales, sino la tomografía sin contraste o también llamada tomografía de alta resolución. Lo que vamos a ver son engrosamientos septales extensos, como los vemos aquí, que hay engrosamiento de los septos, distorsión de la morfología pulmonar normal con trayectoria alterada de los vasos sanguíneos, lo cual es muy característico de este tipo de patrón intersticial. Pequeños espacios quísticos con paredes gruesas, más comúnmente en el lóbulo inferior, determinan el llamado patrón de panal de abejas, que es muy característico de enfermedades como la sarcoidosis, la neumoconiosis, la fibrosis pulmonar. La enfermedad bulosa. La bula se define como un espacio de paredes finas llenas de aire dentro del pulmón y puede ser única o múltiple. Se presenta
con parénquima pulmonar sano y está asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son generalmente el resultado de la destrucción de la pared alveolar, como lo vemos aquí. Entonces, miren que todo esto se destruye el alveolo. Podemos mirar a ver donde vemos un alveolo normal. Bueno, aquí se ve ventanas de mediación. Aquí. Entonces, miren cómo se mira los alveolos normalmente. Aquí se ve mucho mejor alveolos. Y miren cómo se observa cuando hay bulas. Se observan como si fueran sacos llenos de aire. Aquí se observan alveolos normales y aquí saquitos llenos de aire. Todo esto de aquí es aire donde debería haber parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque se destruye el alveolo. ¿Qué más debemos buscar? La presencia de cavitaciones, que se definen como foco de densidad aumentada, cuya porción central ha sido reemplazada por aire, como lo miramos aquí. Entonces miren que aquí hay una cavitación como una caverna, ¿no? Todo esto es parénquima pulmonar y aquí dentro del parénquima hay una caverna. Generalmente implica necrosis del tejido y expulsión del material necrótico en el árbol bronquial. Las causas más frecuentes de las cavitaciones son la tuberculosis, las enfermedades por hongos, el cáncer broncogénico primario, abscesos pulmonares, hematomas postraumáticos, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Qué más debemos observar? La presencia de mesoteliomas. Perdón, la presencia de derrames pleurales. Como lo ven, ya sabemos que el derrame pleural es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Puede corresponder a exudado, transudado, hemorragias, empiemas, y se pueden deber a muchas patologías como insuficiencia cardíaca, neumonías, tuberculosis, y como se observan esta como áreas de densidad de líquido homogéneas, como las vemos aquí. Aquí vemos el pulmón lleno de aire y aquí observamos una densidad homogénea de líquido, que es un derrame pleural bilateral. Por lo general siempre lo vamos a observar en la zona de declive, siempre lo vamos a observar en la parte posterior. ¿Okay? Recuérdense que el paciente no se toma el TAC parado, sino acostado supino. Entonces este líquido siempre se va a ir hacia la parte posterior. El mesotelioma. El mesotelioma pleural maligno se caracteriza ¿por qué? Por un engrosamiento pleural y va a tener un contraste interno muy similar al del líquido. Como lo observamos aquí. Aquí podemos ver la pleura, está engrosada y dentro de la pleura observamos un contraste de líquido. Y alteraciones de la pared torácica. El compromiso infeccioso por bacterias, la tuberculosis, por hongos, así como patologías traumáticas y metálicas pueden ser estudiadas por el TAC, como lo observamos aquí. Son patologías que comprometen no el pulmón, sino lo desplazan y infiltran lo que es la pared torácica, lo que es la caja torácica como tal. Bueno, muchachos, eso es todo lo que les tenía que contar ahora de interpretación de la tomografía de tórax. Esta es la última clase que vamos a ver en este segmento. Posteriormente, a partir del 14 de septiembre, retomaremos tanto con las clases de laboratorio clínico como de imagenología. Bueno, muchachos, unas felices vacaciones para todos.